Muy bien, pues en esta mañana me gustaría que pudiéramos buscar un par de pasajes en el Nuevo Testamento. Uno está en Juan, en el capítulo 19, versículo 17, y el otro está en Lucas, en el capítulo 9. Busca los dos, tenlo ahí señalado. Si lo buscas con el móvil te va a ser más complicado porque no puedes ir a dos pasajes a la vez. Esas son las ventajas del papel, que puedes abrir dos páginas a la vez. Pero bueno, vamos al primero, a Juan 19. ¿Qué dice Juan 19, 17? Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Dice, y allí le crucificaron. Vente a Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23. Dice así, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Existe una pregunta que muy pocas veces hacemos. Y es por qué Jesús cayó bajo el peso de la cruz, si Él era Dios. ¿Por qué Él cayó bajo ese pesado madero? ¿Era solo cansancio lo que estaba experimentando como hombre, como ser humano? Quizás era la pérdida de la sangre o la fatiga por los latigazos, por la tortura que había sufrido instantes antes. ¿Era la falta de fuerzas? Puede ser. Puede ser. Pero si únicamente nos quedamos viendo eso, si únicamente nos quedamos mirando todo lo físico que él estaba atravesando en ese precisamente instante, vamos a perder de la perspectiva de lo que es el drama del Calvario. Lo que es el drama de aquel día en el Gólgota. Porque el peso que doblaba sus hombros no era comparable ni nunca se va a poder comparar con ese peso que estaba aplastando su corazón, que estaba aplastando su alma. Mira, la cruz comenzó mucho antes de llegar al Gólgota. La cruz comenzó en un momento determinado en la eternidad de Dios. En un momento definido del corazón de Dios. La gente habla mucho de cargar su cruz. ¿Cuántas veces has dicho, hay que ver la cruz que me ha tocado cargar? ¿A qué lo hemos escuchado? Sobre todo en Andalucía. La cruz que tienes en lo alto, Quillo. La cruz que te ha tocado. Hay que ver la cruz que me toca llevar. Y lo decimos para referirnos a algo malo o a algo que produce sufrimiento, a una situación que estamos viviendo, ya sea enfermedad, ya sea de escasez, ya sea de una pérdida, ya sea lo que sea. Muchas veces decimos, hay que ver la cruz que me ha tocado cargar y llevar. Y sin darnos cuenta, estamos vaciando a la cruz de Cristo de significado. Sin darnos cuenta, estamos perdiendo la perspectiva de lo que realmente significa cargar una cruz. De lo que realmente significa cargar un madero. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en nuestro propio sufrimiento. Nos enfocamos en nuestra propia realidad. Nos enfocamos en algo que tú y yo estamos experimentando. Incluso ya hemos relegado lo que es la cruz a un mero símbolo que define ciertas cosas. Algunos se lo tatúan en el cuerpo, otros los ponen en unas camisetas, se ponen de emblemas en diferentes lugares. Pero ¿sabes? Esa cruz que tú y yo hoy conocemos es muy diferente de lo que significaba en los tiempos bíblicos, donde esa cruz era un instrumento de vergüenza, era un instrumento de martirio, era un instrumento de muerte. Un instrumento que se utilizaba para humillar a cierto tipo de personas. Por eso resulta tan impactante lo que Jesús declara en el capítulo 9 de Lucas. Quiero que te pongas en ese contexto, en esa época, que lleves tu mente a ese siglo, a ese tiempo.
Dice él, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Y fíjate que cuando Jesús habla de que tome su cruz, todavía él no había sido entregado. Todavía él no había muerto en el madero. Cuando él le dice eso a aquellos hombres y mujeres que le escuchaban, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Él todavía no había pasado ese tránsito. Aquellos hombres y mujeres que le oían no pensaban en un sacrificio simbólico, sino que pensaban, cuando escuchan la palabra cruz, en un condenado caminando hacia un momento de muerte, hacia un momento de vergüenza, hacia un momento donde esa persona va a ser ajusticiado, va a ser ejecutado. Para ellos la cruz significaba muerte, significaba deshonra, significaba que iban a ser ejecutados. Y yo creo que todos entendían que Jesús estaba hablando de una muerte voluntaria al yo. Cuando Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, ellos estaban entendiendo claramente lo que quiere decir es que tenemos que morir. Tenemos que morir. Porque no somos dignos de. Estamos acusados, estamos condenados. ¿Por qué? Por el imperio romano, no, por el pecado, por nuestra desobediencia. Pero si queremos ir en pos de él, tenemos que crucificar nuestra carne. Tenemos que crucificar nuestro yo. Tenemos que ir a una muerte voluntaria. Sin embargo, hay una diferencia inmensa entre la cruz que tú y yo llevamos, o la cruz que Jesús decía que llevaran, y la cruz que Jesús llevó aquel día. La cruz que Jesús tuvo que cargar aquel día. Porque nuestra cruz, ¿sabes lo que hace? Tu cruz y la mía nos transforma. Nuestra cruz transforma lo que somos. Pero la cruz de Cristo salva. La cruz de Cristo trae salvación. Y ese es el corazón del mensaje que te quiero dejar en esta mañana. Mira, la cruz más pesada no es ni la tuya ni la mía. La cruz más pesada no es la que tú y yo tengamos que cargar. Fue, es y será la que Cristo tuvo que llevar aquel día. Fue la que Él tuvo que cargar sobre sus hombros. ¿Y sabes por quién la cargó? La cargó por ti y por mí. La cargó por nosotros. Por eso Jesús nunca dijo, lleven mi cruz, ¿verdad? El que dijo, tome su cruz. Porque tú tienes una realidad de vida. Tú eres quien eres. Y Jesús nos está diciendo, crucifica tu yo. Acaba con tu yo. Mátalo. Muere a ti mismo. Porque la cruz de Cristo es irrepetible. Nadie puede cargar lo que Él cargó. Nadie puede sufrir lo que Él sufrió. Y nadie puede pagar el precio que Él pagó. Nadie. Podrán decirte que muchos pueden hacer algo por ti, pero nadie puede hacer lo que Él hizo aquel día. La cruz más pesada jamás fue cargada por un hombre común. Fue cargada por el Hijo de Dios. Fue cargada por aquel que podía hacerlo. Así que yo hoy no te invito a contemplar esa cruz para despertar compasión. No quiero que mires a la cruz y tengas compasión. Sabes, yo quiero que mires a la cruz en esta mañana para que seas un adorador. Para que en ti se despierte adoración por Dios. Para que en ti se despierte adoración por Jesús. Porque la cruz, esa cruz pesada, que Juan simplemente describe y dice, y él cargando su cruz. La historia de esa cruz que Jesús cargó comenzó mucho antes de aquel día. Mira, no empezó cuando Pilato dictó la sentencia o cuando los soldados colocaron el madero sobre sus hombros. Ni siquiera comenzó en el Getsemaní. La cruz comenzó en el corazón de Dios. Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y Juan en Apocalipsis llama a Cristo como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y es que muchas veces creemos que la cruz fue un plan de emergencia que Dios tenía ahí preparado, o que Dios iba a poner en marcha en un momento determinado ahí de imprevisto, que fue la reacción de Dios ante un fracaso humano. Pero sabes,
la cruz estaba en el corazón de Dios desde el comienzo. Era parte de su plan eterno para revelar su justicia, para revelar su santidad, su misericordia, pero sobre todo su amor por ti y por mí, su amor por toda la humanidad. Cuando Adán pecó, Dios ya sabía cuál sería el precio de nuestra redención. Dios ya sabía qué es lo que tenía que ocurrir para que tú y yo pudiéramos tener esa redención que necesitábamos. En Éxodo 12, ¿qué pasaba con la sangre del cordero? Esa sangre que pintó los dinteles. Esa sangre protegió al pueblo, ¿sí o no? En Levítico 16 vemos al sumo sacerdote entrando una vez al año en el lugar santísimo con sangre ajena para derramarla por perdón y cubrir los pecados de toda una nación. En Isaías leemos acerca de ese siervo que iba a sufrir. David en el Salmo 22 describe la crucifixión siglos antes, fíjate, siglos antes de que ni siquiera se inventara ese sistema y siglos antes de que los romanos adoptaran ese método de ejecución. David escribe eso aproximadamente por el siglo X. Y sobre el siglo V es que empiezan a utilizarse esos métodos de ejecución. Y no por los romanos lo empiezan a utilizar bastante más tarde. Toda la escritura converge hacia un solo punto. Y es que el Gólgota no fue un episodio más de la historia. El Gólgota no fue un capítulo más ahí simplemente en la historia, sino que fue el centro de la historia de tu redención y de la mía. Fue el centro de la historia de la redención del ser humano. El Gólgota apunta a que tú y yo, a que toda la humanidad tiene oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Cuando miramos a la cruz, no estamos viendo una tragedia. Lo que vemos es el cumplimiento eterno de Dios. Cada golpe, cada espina, cada clavo que atravesó sus manos, cada gota de sangre que fue derramada aquel día en el monte del Calvario, había sido anunciada por Dios mucho antes de que ocurriera. Mucho antes de que eso pasara. Juan dice, Él cargando su cruz. Y no se refería al peso del madero. Y seguramente pesaba. No sé si has cogido un madero alguna vez. Pero pesa. Juan no se refería al peso del madero. Y Isaías nos ayuda a comprender un poquito cuál era el peso real que Jesús estaba cargando aquel día, del que Juan dice, Él cargando su cruz. Aquel que quiera venir en pos de mí, ¿tomas una cruz física cada día? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Juan dice, Él cargando su cruz. Isaías nos aclara en el capítulo 53, versículo 6, dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y la palabra que se utiliza aquí transmite esa idea de hacer recaer sobre alguien un peso que no le pertenecía. Jesús aquel día, rumbo al Gólgota, cargó un peso que no le pertenecía. Cargó un peso que no era de Él. Toda la culpa de la humanidad fue transferida al Cordero de Dios. Toda la culpa de la humanidad recayó sobre Él. Mira, no solo los pecados que habían sido cometidos, sino también nuestra corrupción, nuestra rebeldía y nuestra condición todos esos fallos, todas esas veces que íbamos a negarle. Y Pablo lo expresa con una frase que desafía nuestro entendimiento en 2 Corintios 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, y seguro que te lo sabes, dice, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, el que no merecía el castigo, dice, por nosotros lo hizo pecado. No dice que Cristo se volvió pecador, sino que dice que fue tratado judicialmente como el pecado mismo. Y aquí encontramos lo que se conoce como
esa sustitución penal, donde el inocente toma el lugar del culpable y recibe todo el castigo. Donde el que no ha hecho nada de repente ocupa el lugar de otro que sí lo merecía. El santo carga la condenación del impío. ¿Y cuál fue la magnitud de ese peso? Yo quiero que imagines por un momento toda la maldad de la humanidad. ¿Eres capaz de imaginarla? Yo te puedo contar la que había hasta ese momento. Pero Él estaba cargando toda la maldad de la humanidad. Ahí va la nuestra y los que vienen después de nosotros. Pero hasta ese momento la gente entendía cuál era la maldad de la humanidad. Pues mira, fue la violencia de Caín. Fue la desobediencia y la idolatría de Israel. Fueron las traiciones de su pueblo. Fueron las guerras que se desataron. Fueron los abusos que hubieron. Los pecados ocultos que existían y que se practicaban. Las injusticias, las blasfemias. Podríamos seguir, ¿sí? Todo eso Él cargó. Y todo eso fue concentrado sobre una sola persona. Todo eso se concentró sobre la vida de Jesús. Ese era el verdadero peso de la cruz que Él tuvo que cargar. Ese era el verdadero peso de la cruz que Él tuvo que llevar. No fue el madero, sino que fue el pecado. Así que ¿quién puede medir el peso del pecado? Nosotros apenas sentimos el peso de nuestros propios actos. Nosotros apenas sentimos el peso de nuestros propios errores. Pero Cristo sintió el peso del pecado de toda la humanidad. Y es que la cruz más pesada fue la justicia de Dios descargándose sobre su Hijo. La cruz más pesada fue la justicia de Dios, porque Dios es justo, amén. Dios es justo. Fue su justicia descargándose sobre aquel que Él había elegido para que tú y yo tengamos oportunidad de vida. ¿Por qué Jesús sufrió tanto aquella noche en el Getsemaní? ¿Por qué sudó gotas como de sangre? Si hacemos un recorrido por la historia del cristianismo, podemos ver que miles de cristianos murieron crucificados, ¿sí o no? Sabemos la historia de los mártires. Incluso hoy por hoy siguen muriendo muchos creyentes en diferentes lugares del mundo simplemente por defender su fe. Entonces, ¿por qué Jesús, aquella noche en el Getsemaní, siendo Dios, parece tan angustiado? Cuando luego hemos visto que los cristianos morían en el circo romano cantando alabanzas. Cuando luego encontramos a un Pablo encarcelado en una cárcel en Filipo cantando alabanzas. ¿Por qué Jesús aquella noche, en medio de aquel lugar, sufrió tanto? Se angustió tanto. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que lo que Él iba a atravesar era algo que no se podía comparar a lo que ningún mártir tendría que experimentar. Los mártires de la historia morirían por causa del Evangelio y soportarían la ira de los hombres. Soportarían el rechazo de los hombres, el odio de los hombres, la justicia de los hombres. Sin embargo, Cristo iba a soportar la ira contra el pecado de Dios. La ira de Dios contra el pecado del mundo. Eso es lo que Él iba a experimentar. Eso es lo que Él iba a tener que atravesar. Cuando Jesús ora diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, en Mateo 26. Él no está hablando, Señor, evita que cargue el madero, evita que llegue al Gólgota, evita los latigazos, evita que tenga que pasar esta humillación pública. No. Él está hablando de algo mucho más profundo, mucho más pesado. Cada vez que hablamos o escuchamos la copa en el Antiguo Testamento representa repetidamente el juicio de Dios. Cristo está contemplando la realidad de beber hasta la última gota el juicio que tú y yo merecíamos. El juicio que la humanidad merecía. Por eso su agonía es única. Nunca habrá otro ser que soporte lo que Él soportó. Porque toda la deuda moral de la humanidad fue colocada sobre Jesús. Fue depositada sobre Él. Y Pablo dirá
Y seguro que te suena esta frase: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por ti y por mí, lo hizo pecado. No dice que pecó, dice que fue tratado como el pecado mismo. Y yo, no sé si puedes imaginarlo, pero yo imagino que aquello sería insoportable. Que aquello sería insoportable. La cruz más pesada fue la de la ira satisfecha. Romanos 3:25 declara que Dios presentó a Cristo como propiciación. Y aquí encontramos el corazón del Evangelio. De esas buenas noticias que tú y yo podemos disfrutar hoy y que muchos pueden disfrutar. La palabra hilasterión hace referencia al propiciatorio, el lugar santísimo, donde el día de la expiación el sumo sacerdote rociaba sangre sobre ese propiciatorio para simbolizar, como te he dicho antes, que el pecado era cubierto. Pero Hebreos dice que aquellos sacrificios nunca podrían quitar el pecado. Aquellos sacrificios nunca podrían anular el pecado. Simplemente eran sombras. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo llegó. Hasta que Jesús aparece en escena como ese verdadero cordero, como ese verdadero propiciatorio, como ese verdadero sacrificio. Y en la cruz podemos ver dos atributos que el ser humano considera incompatibles. Y es la perfecta justicia de Dios y el perfecto amor de Dios. Muchas veces creemos que el amor de Dios no es compatible con su justicia, pero van de la mano, caminan juntas. Y donde empieza una, termina la otra. Y se entrelazan. Dios es justo a la vez que es amor incomparable. Mira, Dios no ignoró nuestro pecado. Dios no ignora nuestras faltas. Dios no ignora nuestras carencias. Dios no ignora el pecado del mundo. ¿Qué hace Dios? Dios lo juzga. Dios lo juzgó. ¿Pero cómo lo juzgó? Lo juzgó en su Hijo. Lo juzgó en Jesús, quien nunca hizo nada malo. De quien Pilato dijo: ningún delito hallo en este hombre. O de quien el ladrón que estaba al lado crucificado aquel día en el Gólgota dijo: no hizo pecado. O de quien el autor de Hebreos afirma: sin pecado. Jesús era absolutamente perfecto. Y precisamente ese hombre inocente murió por todos los culpables. Y ese es el gran intercambio del Evangelio. Esa es la gran noticia del Evangelio. Esa es la buena noticia que tú y yo disfrutamos y que tú y yo podemos transmitir, que tú y yo podemos dar a este mundo. Nosotros merecíamos la cruz, pero Él tomó nuestro lugar. Él tomó el lugar que nosotros teníamos que haber ocupado. Él recibió nuestra sentencia. Nosotros, ¿qué recibimos? Su justicia. Yo quiero que te imagines un juicio a un juez y que de repente el asesino condenado entra en la sala y el juez se baja de su lugar, de su estrado, se pone las esposas y dice: yo ocupo el lugar del condenado. Sería imposible, ¿verdad? No entra en nuestra mente, ni siquiera lo imaginamos. Sin embargo, eso ocurrió en el Calvario. Cristo ocupó nuestro lugar. La cruz más pesada fue la de la ira satisfecha. Cuando Jesús exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí cita las palabras del Salmo 22. No sé si has leído el Salmo 22. Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira, no es un grito de desesperación. Es la proclamación de que está viviendo el cumplimiento de lo que ahí se declaraba. Por primera vez el Hijo experimenta el abandono judicial que el pecado produce. Por primera vez hay separación entre Jesús y Dios. Por causa del pecado. Y no porque el Padre dejara de amarle, sino porque el Hijo estaba ocupando nuestro lugar bajo el juicio divino. Para Jesús ese momento fue un momento complicado.
Fue un momento difícil. Él fue tratado como enemigo. Él fue despreciado para que tú y yo fuéramos recibidos como hijos. Para que tú y yo pudiéramos sentarnos a su mesa. Para que tú y yo podamos ser parte de esa herencia. En ese momento hay un dolor mayor que los clavos, mayor que las espinas y que los azotes. Nunca había existido separación entre el Padre y el Hijo. Pero el pecado viene a traer separación. El peso viene a traer ruptura. Desde la eternidad habían vivido en perfecta comunión, pero ahora Jesús, el único digno y santo, cargaba el pecado de toda la humanidad y experimentó la separación que tú y yo merecíamos. La separación que tú y yo éramos los que teníamos que recibirla. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando a Jesús como si hubiera vivido tu vida y la mía. Dios estaba tratando a Jesús como si fueran tus faltas, tus pecados, para poder tratarnos a nosotros como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo, para poder darnos lugar a su casa. Mira cuántos dicen, Dios me abandonó. ¿Lo has dicho alguna vez? Dios me abandonó. ¿A que sí? Dios se olvidó de mí. Dios me abandonó. Mira, si estás en Cristo, Dios nunca te abandonará. Él nunca te va a abandonar. Díselo al que está al lado. Dile, mira, Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a abandonar. Porque el abandono que tú y yo merecíamos cayó sobre Jesús. Amén. El abandono que tú y yo merecíamos cayó sobre Él. Él fue abandonado para que nosotros fuéramos adoptados. Y voy a ir cerrando. ¿Qué significa entonces tomar nuestra cruz? ¿Qué significa cargar nuestra cruz? Lucas 9 nos da un significado que ahora debe cobrar algo nuevo y diferente en nuestro pensamiento. Porque Jesús no está diciendo, haz lo que yo hice para salvarte. Está diciendo, responde a lo que yo hice por ti. Responde a lo que yo ya hice para que tú tengas salvación. El verbo aparneomai, niéguese, significa renunciar completamente a los propios derechos. Jesús dice, niega al viejo hombre con contundencia. Porque la cruz diaria no es otra cosa que una decisión constante de rendición a Jesús. Entonces, pero pastor, nos estás hablando a creyentes que llevamos aquí años. Cada día, el que quiera ir en pos de Él, tome su cruz y sígale. Es muy fácil olvidarnos de tomar la cruz. Es muy fácil olvidarnos de coger el madero cada día. Porque ¿qué significa para ti, para mí o para el hombre tomar la cruz? Mira, no significa buscar sufrimiento, no significa vivir amargados, no significa soportar cualquier abuso, no significa ir dándonos latigazos en la espalda o haciendo procesiones sin sentido. Tomar la cruz significa morir cada día al gobierno del yo. Tomar la cruz significa cada día decirle, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. No se cumplan mis deseos sino los tuyos. No se haga mi propósito sino el que tú has diseñado para mi vida. ¿Y va a doler? Claro que va a doler. Y no nos va a gustar en muchas veces, no nos va a gustar en la mayoría de las ocasiones. Pero eso se llama tomar tu cruz y seguirle. Eso es tomar tu cruz y seguirle. Es decir, cuando el orgullo dice respóndele, la cruz dice perdona. La cruz dice perdona. Cuando la carne te dice vive para ti, haz lo que tú quieras, la cruz responde vive para Cristo. Camina conforme a la manera de Cristo. Cuando el mundo te dice haz tu voluntad, la cruz va a responder hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Mira, el trono solamente tiene un asiento. O reina Cristo, o reina el yo. O reina Cristo, o reina el yo. La cruz no es una desgracia que soportamos, es el lugar donde el yo deja de gobernar. Es el lugar donde el yo pierde su trono. Es el lugar donde el yo
es derrotado. Así que la diferencia entre su cruz y la nuestra, y podría decirte aquí una lista, es grande. En la cruz de Cristo nuestros pecados fueron expiados. Nuestra cruz lo que hace es que nos santifica, nos lleva a vivir alejados del pecado. La cruz de Cristo fue una cruz única, la nuestra es diaria. Cada día tomamos nuestra cruz. Su cruz trajo salvación, la nuestra tiene que expresar obediencia. Su cruz quitó el pecado. La cruz que tú y yo cargamos mata el ego, mata el yo. Su cruz nos justifica. Nuestra cruz nos conforma a Cristo. Su cruz terminó en consumado es, mientras que nuestra cruz continúa si seguimos a Cristo. Amén. Jamás debemos confundir nuestra cruz con la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el fundamento y la nuestra es la respuesta a ese fundamento. Así que hay algo interesante. Jesús cargó su cruz. Tú y yo tenemos que cargar la nuestra. Tú y yo tenemos que llevar la nuestra. ¿Por qué? Porque el viejo hombre va a intentar resucitar continuamente. Va a intentar salir y ocupar el lugar continuamente. Pero tú y yo cada día tenemos que coger esa cruz y cargarla y decir: Señor, te pertenezco, rindo mi voluntad a la de Cristo. La cruz nunca va a negociar con la carne, sino que la va a crucificar. Amén. Nunca va a negociar con ella. El evangelio nunca fue una invitación a hacer algunos ajustes como muchos creen. Venimos a Cristo y hago algunos ajustes en mi vida. No, el evangelio es una invitación a levantar la vista al Calvario. A levantar la vista a aquel lugar en el que Jesús está en un madero. Y ahí tu perspectiva cambia. Ahí tu visión de las cosas cambia. Pablo sufrió, ¿sí o no? Y aún en medio de ese sufrimiento, ¿qué dice Pablo a los corintios? Dicen: esta leve tribulación momentánea. ¿Sabes por qué? Porque Pablo siempre comparaba su sufrimiento al sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz. Él no minimizaba su dolor, lo que hacía era que maximizaba la obra de Jesús. Cada persona que estuvo frente a la cruz tomó una decisión. ¿Recuerdas esa última escena? Y cierro aquí el mensaje. Pilatos, los soldados, aquel día los religiosos, los dos ladrones, estaban allí algunos de los discípulos, María. Todos tuvieron que reaccionar de una manera diferente delante de la cruz. Nadie se quedó neutral, ¿verdad? Unos negaban a Jesús hasta la muerte, otros lloraban y recibían el sacrificio de Jesús como algo necesario. Y hoy ocurre lo mismo. La cruz sigue preguntándote: ¿qué harás con Cristo? Cuando tú miras a la cruz, te está lanzando una pregunta: ¿qué vas a hacer con Jesús? Cuando tú le hablas a la gente de la cruz, le estás diciendo: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con lo que Él hizo aquel día en el Gólgota? Y mira, y no bastará con admirarlo, no bastará con emocionarse, con llorar, no bastará con conocer la historia. Lo que la cruz tiene que llevarte es a rendirte delante de ella. Lo que la cruz provoca es una rendición completa y absoluta a sus pies. Y hay dos cruces en este mensaje que hemos estado viendo en esta mañana. Una es la cruz de Cristo y otra es la tuya. La de Cristo ya fue cargada. Lo que Él hizo en la cruz ya está consumado. No podemos añadir nada a esa obra. No podemos ni mejorarla, ni repetirla, ni cambiarla. Pero hay una cruz que sí podemos tomar cada día. Pero hay una cruz que sí podemos cargar cada día. Y esa es la cruz de la obediencia, de la rendición, la del discipulado, la del morir al yo para vivir para Cristo. Y sin embargo, nunca olvides esto. Cuando tu cruz parezca muy pesada o demasiado pesada, cuando obedecer cueste, cuando seguir a Cristo implique renunciar, incluso cuando el precio del discipulado al cual estás sometido como un hombre o una mujer que quiere seguir al maestro parezca alto, en ese momento párate, levanta tu mirada a lo alto y mira al Gólgota. Mira a la cruz. Y allí va a descubrir una verdad que va a cambiar tu perspectiva para siempre.
Y es lo que dice el título que está ahí detrás. La cruz más pesada fue la que Cristo cargó. La cruz más pesada fue la que Cristo tuvo que llevar aquel día. Y porque Él lo hizo, hoy tú y yo podemos cargar nuestra cruz. Porque Él lo hizo, hoy tú y yo podemos llevar nuestra cruz. Cuando Jesús dice, toma tu cruz, no te está pidiendo que pagues por tus pecados. Te está llamando a vivir como alguien cuyos pecados ya fueron perdonados, cuyos pecados ya fueron pagados. Cada vez que le obedeces, cada vez que perdonas, cada vez que permaneces fiel, estás tomando tu cruz. Estás tomando tu cruz. Tu cruz jamás será más pesada que la suya. Mientras tú luchas contra el yo, recuerda, Él venció al pecado, a Satanás y a la muerte. Amén. Hoy Cristo sigue diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí. Y no es una invitación a una vida cómoda. No es una invitación a irnos a un spa. Es un llamado al discipulado. Y la cruz que tienes que cargar pesa. Pero la cruz que Él cargó pesó mucho más. Y hoy Dios no te pregunta cuánto pesa tu cruz. ¿Sabes lo que te pregunta? ¿La estás llevando detrás de Cristo o estás intentando evitarla? ¿Estás llevando tu cruz detrás de Él, siguiendo los pasos del Maestro? ¿O estás intentando evitar esa cruz? No te pregunta si el camino es difícil, te pregunta si Él sigue siendo digno de que le sigas. Si Él sigue siendo digno de que vayas tras Él. Y esa misma respuesta sigue estando cuando levantas tu mirada al Calvario. Porque el que llevó la cruz más pesada no lo hizo por obligación, lo hizo por amor. Dice Juan 19, Él cargando su cruz salió pensando en nosotros. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cuando el camino parezca demasiado duro, recuerda, y aquí cierro, nunca habrá una cruz más pesada que la que Cristo llevó por ti. Él llevó la cruz de tu redención. Y si Él la llevó, tú puedes llevar la cruz de tu obediencia. Porque la cruz de un discípulo nunca se sostiene por sus propias fuerzas, ¿sabes? La cruz que tú llevas se sostiene por el poder de Cristo crucificado y resucitado. Amén. La cruz que tú llevas puede costarte la comodidad, pero la cruz que Cristo cargó le costó la comunión con el Padre. Tu cruz te llama a morir al yo. Pero recuerda, la cruz de Cristo venció al pecado, venció a la muerte, abrió para siempre el camino al Padre. Por eso cuando la obediencia nos parezca pesada, cuando la obediencia nos parezca algo complicado, recuerda, la cruz más pesada ya fue cargada por Cristo. La cruz más pesada ya la cargó Él. Ponte de pie en esta mañana. Yo te invito a que des gracias a Jesús por la cruz. Te invito a